buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. El día de hoy es un honor tener aquí a Susan Gesch. Bienvenida, Susan. Susan es directora del Posen Family Center de Derechos Humanos, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago, pero tiene una larga trayectoria como abogada de migración, trabajando de cerca, diría yo, con las comunidades mexicanas en Estados Unidos, pero también con muchos abogados para tratar de definir política migratoria. Así que, bienvenida. Gracias. Y en el Colegio de México vamos a discutir hoy qué son los acuerdos del tercer país seguro y qué implicaciones tendría uno para México, pero diría yo que el título no oficial es ¿cómo llegamos a esta complicación en el marco jurídico y qué va a pasar? ¿Okay? ¿Cómo poder salir de estas discusiones que estamos teniendo, por un lado, de acuerdos de tercer país seguro, no solo para México, sino para Guatemala, Honduras, El Salvador? Y también, digamos, que sí, qué implicaciones tendría para México, pero para la comunidad incluso en la región, diría yo, no solo en Norteamérica, sino también en Centroamérica. Sí, pues comenzando, debemos pensar que la política de los Estados Unidos en esta región refleja la historia de la región, en que los Estados Unidos siempre quieren mandar lo que deben hacer los gobiernos en los otros países. Entonces, este es una gran parte del contexto de estos acuerdos de tercer país seguro que trataron de negociar con México, que tienen algo con Guatemala, y hoy en día salió una noticia que también negociaron algo con Honduras. Pero también ocurren dentro de un contexto global en que muchos de los países ricos, que son los destinos principales de refugiados, están haciendo los esfuerzos más graves, más severos posibles para evitar que gente que son refugiados, que quieren reconocimiento como refugiados, que no pueden llegar a su territorio. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en el Mediterráneo, que es la gran división entre Europa y países de donde están saliendo muchos refugiados, que los países europeos inventaron una agencia que se llama Frontex para tratar de obstacular los viajes por el mar hecho por refugiados que están saliendo de varias partes del norte de África y también de Turquía. Y entonces, además en Australia hay políticas más graves ya en que están bloqueando totalmente la llegada de cualquier refugiado a Australia y le están deportando a naciones que realmente son islas pequeñas donde hay nada. Y yo leí ahora que en el último año tuvieron que aceptar en Australia muchísimos, es decir, cientos de estos refugiados que se han enfermado en estos pequeños países donde no hay tratamiento médico, no está progresando nada en Australia. Entonces, lo que ocurre en el contexto de esta región es una reflexión de cómo esos países son muy hipócritas, ¿no? Firmaron estos acuerdos internacionales que dicen que no deben regresar personas a los países de donde salieron si encontrarán a peligro, a persecución en sus países, pero ahora están tratando de interpretar la ley que los obstáculos que ellos establecen siendo en el mar o siendo con acuerdos con otros países, pues no están renunciando a sus obligaciones si llegan a su territorio, ok, muy bien, pero es como un outsourcing, ¿no? Como del manufacturero de autos. Lo quieren hacer más barato en otros países y que no lleguen para acudir estatus constitucional. Porque nosotros en Estados Unidos tenemos una constitución que protege los derechos a, por lo menos, debido proceso a cualquier persona que llega a nuestro territorio. Entonces, un indocumentado que busca refugio, que llega al territorio estadounidense, tiene derechos para, por lo menos, presentar su solicitud. Un paréntesis ahí, que te voy a interrumpir porque quizás muchos no entienden por qué es un derecho el refugio.
digamos, porque, y muchas veces tampoco se entiende que es un refugiado, ¿no? Que sí o que no. Yo he leído mucho los acuerdos originales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en que dijo que las personas toda persona tiene derecho de buscar y gozar de asilo en otros países. Pero no es una obligación en los países mismos. Y la primera versión, aparentemente de 1948, antes que ratificó la Asamblea General de las Naciones Unidas, era que fue un derecho de conseguir asilo en otro país. Y los países, en el año 1948, habían la participación de Israel, Palestina, Pakistán, la India, y habían tantos refugiados en el mundo en ese momento que no querían obligar a los países a recibirles. Pero los países sí tienen en el Convenio de Refugiados de 1951 la obligación de no rechazar, de no devolver a su país de origen una persona que llega a su frontera para pedir asilo. ¿Qué es lo que se está violando, digamos, en estos momentos en muchos contextos, ¿no? Sí, claro. Claro. Y yo creo que este acuerdo con Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, entre comillas acuerdo, que los Estados Unidos puede dejar centroamericanos de esperar la decisión sobre su solicitud en Estados Unidos, pero forzarles a esperar en territorio mexicano también está en contra de la ley internacional, porque están expuestos al peligro en esas zonas tan peligrosas para toda persona, pero más vulnerables los centroamericanos y otros refugiados. Exacto. Y quizás ahí mi duda para clarificar un poco también, porque hay muchas dudas al respecto, sería ¿cuál es la diferencia entre el programa, el MPP, el Migration Protection Protocol, o el Quédate en México, con un acuerdo de tercer país seguro firmado tal cual? Sí, ¿Por qué son diferentes? Sí, el único ejemplo que tenemos de un acuerdo firmado tal cual es entre Estados Unidos y Canadá. Y ahí hay más equivalencia en la posibilidad que una persona que pasa por Estados Unidos para llegar a Canadá puede tener la oportunidad de presentar su caso en sistemas bien hechas y con mucha experiencia con las decisiones sobre solicitudes para asilo político. Entonces, los sistemas en los dos países son más o menos pares. Aunque en Canadá ahora hay unos abogados protestando que los Estados Unidos tampoco no es tercer país seguro por la política de Trump. Pero esa es otra cosa. Pero relativamente tenemos instituciones iguales en los dos países para tomar en cuenta todas las, dar una justicia a las personas. Al contraste, lo entre México y Estados Unidos no ha sido un acuerdo firmado exactamente, y de MPP es que las decisiones individuales se toman en Estados Unidos, pero la gente tiene que esperar en México, que pone en México un gran peso de la responsabilidad de cuidar a esas personas, por lo menos de darles seguridad física. Que además crea un limbo legal muy importante, ¿no? Porque esas personas están indocumentadas en México por el proceso que se está llevando a cabo en Estados Unidos, y además no pueden acceder tampoco a refugio o asilo porque evidentemente está esperándose su solicitud, ¿no? Entonces es más que el limbo, es como purgatorio. Realmente es una situación difícil, y hasta que han sido agresiones en contra de la gente en la frontera que están ayudando a esas personas, como un dirigente de un refugio, ¿cómo se llaman estos? Albergues. De un albergue que fue secuestrado por quienes no sabemos. Ahora, en el caso de la discusión con Guatemala, ¿no? Guatemala tampoco es un país seguro, es origen de muchos de estos migrantes refugiados, pero ahí, digamos, ¿cuál es la discusión o el acuerdo con Estados Unidos para justamente esta discusión de acuerdo de tercer país seguro con Guatemala? Sí, está caracterizado como tercer país seguro, pero un requisito en los otros acuerdos de tercer país seguro como Estados Unidos, Canadá y en otras regiones, es que la persona que va a estar devuelto a un país para que se considere su solicitud ahí, ya ha pasado ese país y no ha aprovechado la posibilidad de meter su solicitud en aquel país. Con Guatemala, cuando lees, como dice la letra chica del acuerdo, no es.
dice que los Estados Unidos puede devolver o deportar a Guatemala cualquier persona que llega a la frontera sur de Estados Unidos y mete una solicitud de asilo. Entonces, aplicará no solo a gente que pasaron antes por Guatemala, pero, por ejemplo, gente de extrarregionales se llaman, que vienen del Medio Oriente, que vienen de África, de Asia, que llegan a México por aviones, con visas de turista, como sea, y se presentan en la frontera norte de México con las autoridades estadounidenses, pueden deportarles hasta Guatemala, aunque nunca han estado en Guatemala. La capacidad de México, en México tienes Comar, que es una cosa que no tiene suficientes recursos, pero tiene años de experiencia en este asunto. En Guatemala casi no tienen nada de ese tipo. Han recibido como la cantidad de aplicaciones para asilo político allá en Guatemala es menos que 500 en 2 años, yo creo. Entonces no tienen capacidad de decidir los miles, ni la capacidad de acomodarles. Entonces, en Guatemala todavía hay protestas por parte de la sociedad civil y no sé si en Guatemala van a lograr que tiene que pasar por la legislatura. Hay un nuevo presidente, hay un nuevo cardenal en Guatemala que me dice que está muy a favor de los migrantes. Entonces no podemos considerar que el acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala ya se ha hecho. Vamos a ver. Desgraciadamente, pareciera que el presidente Donald Trump está aprovechando estos cambios electorales y cambios en administraciones para meter más presión y lograr ciertos cambios, ¿no? Ahora, mi duda sería, pensando en estas implicaciones para México, ¿qué recomendaciones podrías tener? Porque, en Estados Unidos se está discutiendo mucho la legalidad incluso de estos acuerdos, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, NPP es inconstitucional, se echa para atrás, etcétera. Pero, ¿cuál debería ser la posición para México frente a esta incluso posible ilegalidad de los procesos? Ahora, es cierto que en el corto plazo la implicación más inmediata es que México necesita albergues, necesita asegurarse de que las condiciones de estos migrantes sean buenas. Al mismo tiempo está deportando con la presencia de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, por un lado, alberga a estas personas que están en el purgatorio, como tú dices, y al mismo tiempo medidas de endurecimiento muy claro y de devolución. Entonces, ahí también hay una gran inconsistencia en el marco jurídico, ¿no? De proteger a unos mientras no se protege a los otros. Pero, ¿cuál crees que sería la recomendación en estos momentos? Pues no tengo derecho exactamente a recomendar. Estoy muy consciente de la Constitución mexicana que me pueden deportar por inmiscuirme en la política mexicana. Pero lo puedo decir una cosa que aplique en los dos países. Que esta crisis en la frontera México-Estados Unidos es una crisis manufacturado. Porque en Estados Unidos somos una nación de más que 300 millones de gente y tenemos la capacidad de recibir. A estos me dicen que hay como 58,000 centroamericanos y otros esperando en la frontera México-Estados Unidos, los de MPP y los que están con sus números de entrar a Estados Unidos, meter la solicitud y después estar regresado a México. Tenemos la capacidad de acomodar a 58,000 personas más en Estados Unidos. En alguna ocasión, hace varios meses, Trump amenazó, vamos a mandar los refugiados a las ciudades santuarios. Pues nosotros en las ciudades santuarios nos decimos, bienvenidos. Y un amigo mío que es periodista en Nueva York escribió una cosa que dice que, ¿qué tal Nueva York si mañana... ¿Cómo va a aparecer Nueva York si mañana llegan 20,000 salvadoreños? Y dice, como cualquier otro viernes. Entonces tenemos capacidad de absorber. Y esta crisis que hizo la administración Trump en la frontera, que pone mucha presión en México. Y México está en un camino sin salida. No sé cómo puede resolver pero
la sociedad civil de los Estados en la frontera, nosotros consideramos que deben respetar los derechos humanos de todos los que piden asilo y buscar maneras de resolverlo. Pero lo que puede o debe hacer el gobierno de México, no tengo capacidad de decir. Bueno, lo voy a decir yo para que no lo digas tú. Digamos que es algo que hemos discutido en otros foros, pero quizás aumentar el presupuesto de la Comar, cambiar un poco la narrativa sobre el refugio. Yo creo que México también tiene la capacidad de albergar a una, digamos, mayor proporción de la población que está en búsqueda de protección. Deberíamos tener la capacidad, también tenemos 125 millones. Y quizás algo que me quedo un poco es con esta idea de no caer en las provocaciones para crear mayores problemas donde quizás no lo hay, ¿no? Y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que son los que están ahí brindando apoyo a los migrantes que cruzan el país, que son devueltos, que intentan regresar o que... Y la otra cosa para los dos gobiernos es que, claro, las emigraciones que huyen tantas personas están debido a la situación interna en los países de origen. Entonces, necesitamos solución regional que trata con las causas fundamentales que gente está huyendo de Honduras, El Salvador, Guatemala, para llegar a México buscando refugio en México o en Estados Unidos. Cuestiones de violencia, pobreza, estados fallidos, corrupción y, digamos, falta de Estado de Derecho, ¿no? Sí. En general. Vamos a tener que empezar a cerrar, pero antes de cerrar, en el seminario nos interesa la migración, las políticas públicas y la desigualdad. Y algo que no hablamos mucho, en realidad, es desigualdad al acceso a los derechos humanos o al cumplimiento de estos derechos, porque, digamos, no lo hemos discutido mucho, pero... Diría yo que entonces estas políticas generan desigualdades en acceso a los derechos, pero ¿qué podríamos hacer para evitar eso desde una perspectiva jurídica de derechos humanos? Pues la cuestión es que la política migratoria es donde se encuentran los conceptos de soberanía con los derechos humanos individuales. Y depende el momento histórico, si ganan los derechos individuales o si gana la soberanía. Pueden leer la historia de la problemática de los judíos en Europa, que Alemania estaba echándoles, sacando su ciudadanía, haciéndoles de no tener protección de ningún país, y causó crisis en los países alrededor de Alemania. Estamos enfrentando una situación muy semejante ahora, que la idea de los derechos humanos fundamental es que una persona tiene plenos derechos donde esté, no importa su estatus migratorio ni de ciudadanía. La realidad es otra cosa. Y entonces podemos decir que los derechos humanos forman conceptos aspiracionales. Siempre estamos luchando para llegar a este estado perfecto en que los derechos de todos están respetados. No sé si vamos a llegar ahí, ni cuándo ni cómo, pero seguimos luchando. Está bien. Bueno, seamos optimistas. Sí. Muchas gracias por acompañarnos a esta sesión. Los invito a revisar en el sitio de nuestro seminario también las lecturas de Susan Gesh y la transmisión en vivo del evento que hemos tenido con esta discusión que no se acaba, pero que esperemos que en este tono optimista podamos, que la situación mejore. Muchas gracias y los espero una vez más.